¿Cuántos de ustedes ubican al hermano David Wilkerson, que ya partió a la presencia del Señor? Pero ¿cuántos escucharon de él, lo conocieron por la televisión o la radio o el celular? El hermano David Wilkerson, buscando literatura para seguir aprendiendo de la Escritura, de la Biblia, del Señor, dice en un libro que escribió que se encontró con un autor, no recuerdo el nombre de ese autor, dice donde tenía escrito como 5 tomos, donde el único tema de lo que escribió en esos 5 tomos era Cristo. Y él dice, yo cuando estudié esos libros y leí esos libros, me sentí tan avergonzado, tan ignorante, de cómo un hombre podía conocer tanto del Señor y yo conocer tan poco del Señor. Y lo está diciendo un hombre como David Wilkerson, al cual todos nosotros admiramos. Y uno de los últimos libros que él escribió antes de morir lo tituló Tenemos hambre de Cristo. Lo pueden buscar en internet. Y ese, no sé si es el último, pero es uno de sus últimos libros, a lo mejor es el último, que escribió y que se llama Tenemos hambre de Cristo. ¿Y cuántos ubicaron al hermano Jimmy Swaggart? A ese lo ubicamos más porque como ese se pegó un porrazo. El hermano Jimmy Swaggart junto al hermano Billy Graham es probablemente uno de los evangelistas más destacados y notables del siglo XX. Por las campañas y por los cientos de miles que trajeron a los pies del Señor. Y el hermano Jimmy Swaggart dice que conociendo todas las verdades de la Asamblea de Dios, el bautismo en el Espíritu Santo, y siendo un evangelista muy famoso y muy usado por el Señor, él dice, yo no había, y esto lo dice al final de su vida, yo no había aún así arribado todavía a Cristo. Cristo todavía no era el objeto de mi fe. Esa es una frase muy bonita. Cristo no era todavía el objeto de mi fe. ¿Cuál era el objeto de mi fe antes de que fuera Cristo el objeto de mi fe? Dice, era el bautismo en el Espíritu Santo, era la oración, era el evangelismo, pero no era Cristo. Y tuve que tocar fondo y lamer polvo, dice. Porque ustedes saben que con la experiencia que le pasó a él, la iglesia y el mundo lo hicieron pebre. Lo hicimos pebre. Dijo, tuve que llegar a ese punto. Lamer polvo. Pero ahí se me reveló el Señor. Y después de esa experiencia, él se centró en Cristo. A tal punto que ustedes, si ven sus programas, se pueden encontrar en internet, sus últimos programas, cuando está viejito, él no tenía otro tema que Cristo. Cristo, Cristo. Y cuando murió, a sus hijos, a sus hijos que son los predicadores, los que llevaron el ministerio con él adelante, les hizo prometer que ellos seguirían con esta bandera en alto, de predicar solo a Jesucristo y su obra. Y lo está diciendo estos dos hermanos, David Wilkerson o Jimmy Swaggart, lo están diciendo personas de éxito. Personas que fueron usadas por el Señor.
y que ellos mismos testifican, pero de conocer a Cristo, muy poco. Que hagamos del título del libro del hermano David Wilkinson también nuestro lema de vida. Tenemos hambre de Cristo. ¿Dicen amén? ¿Tienen hambre de Cristo? Si te aburre Cristo, tienes que entender que no es que Jesús sea aburrido, sino que tú no lo conoces. Y como no lo conoces, te resulta aburrido. Porque conocerlo es todo lo contrario. Irlo conociendo es ir enamorándose de Él. Es ir admirándolo cada vez más. Es imposible conocerlo y no amarlo. Es imposible conocerlo o irlo conociendo y no ir enamorándose a la vez de Él. Amén. En la primera parte entonces dijimos que hemos decidido abocarnos a conocer a Jesucristo y a través de Él al Padre que lo envió. ¿Dicen amén a eso? Se hacen participantes, firman el contrato de decir, en ese hemos decidido, yo también quiero estar ahí en ese hemos, porque está en plural. Anótenme a mí también. Y hemos dado dos razones. En la primera parte, dos razones. La primera, dijimos, vamos a abocarnos a conocer a Jesucristo porque conocer a Jesucristo, en esto consiste la vida eterna, en conocerlo. Y esa vida eterna empieza aquí, ahora, y no termina nunca más. Continúa en la eternidad por los siglos de los siglos. Un hermano, Mauricio Núñez, dice, y yo me imagino que un día, cuando estemos en la eternidad con él me va a decir, Mauricio, vamos a dar una vuelta. Y en esa vuelta que el Señor va a dar conmigo van a pasar 1000 años porque estamos en la eternidad. Y va a conversar conmigo en esa vuelta. Y me va a revelar cómo es que Él me conoció. Porque hay un texto por ahí que dice, entonces conoceremos cómo Él nos conoció. La vida eterna consistirá en estar con Él, en andar con Él, en vivir con Él. Y eso comienza aquí y ahora. ¿Y la segunda razón que dimos, cuál fue? Ayúdenme ustedes que tienen mejor memoria que yo. ¿Cuál fue la segunda? ¿Ah? ¿No? ¿Ah? ¿Por qué tenemos que conocer a Jesucristo? Porque todas las demandas de Dios son fruto de esa vida eterna que es conocer a Cristo. Porque todas las demandas de Dios, que no nos estamos olvidando de ellas, no estamos diciendo que las demandas no haya que vivirlas, sino que estamos enfocándonos en la dirección correcta para que ese fruto se pueda producir. Las demandas de Dios no son obras que hacemos nosotros, sino es fruto, resultado de la vida de Cristo en nosotros. Si mi esposa quiere que yo le sea fiel a ella, que es una preocupación que muchas esposas tienen o podrían tener, ¿qué tiene que orar ella por mí? Que yo conozca a Cristo, que yo esté lleno de Cristo. Porque si conozco a Cristo y estoy lleno de Cristo, voy a ser fiel. Pero si la oración de ella es, Señor, pobre de él, córtalo. O lo cortas tú o se la corto yo. Eso no, nosotros no funcionamos por el miedo ni por la amenaza.
Así que las demandas de Dios son fruto de esta vida. Así que si queremos ver el fruto en la iglesia, los pastores y todo, por eso decía, el que suba a predicar acá, tiene que subir a mostrar a Cristo. Si va a predicar del Antiguo Testamento, de cualquier parte de la Escritura, tiene que pegarse cabezazo hasta que encuentre a Cristo en esa Escritura del Antiguo Testamento. Porque Cristo está ahí, porque toda la Biblia habla de Cristo, pero en el Antiguo Testamento no está explícito. Hay que descubrirlo. Y si le toca subir a predicar y no tiene nada de Cristo que decir, dé un paso al lado y diga, paso. Hasta no tener algo del Cristo. Algo de la vida de Cristo que comunicar. Tercera razón, continuamos entonces. Tercera razón. Y este puede ser como un poquito de cuco, pero está en la Escritura bien claro, así que no se asusten. Debemos abocarnos a conocer a Jesucristo porque conocer a Jesucristo será el criterio que Dios usará en el juicio final. Y ahí cuando digo juicio final no estoy hablando necesariamente de nosotros, sino de la humanidad entera. El hombre tiene que un día comparecer ante Dios. ¿Y cuál es el criterio con que Dios va a juzgar? Y lo que le estoy diciendo o proponiendo aquí, en esta máxima, es que el criterio con el cual la humanidad va a ser juzgada es el criterio de si conocieron o no conocieron a Jesucristo. Así que mire que es importante conocer a Jesucristo. No solo porque Él es la vida eterna, no solo porque las demandas de Dios solo pueden ser fruto de esa vida, sino porque este va a ser el criterio en el juicio final para juzgar a la humanidad. Entonces, mire, veamos varios textos aquí. Mateo capítulo 7, 21 al 23. Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Todos los que estamos aquí decimos Señor, Señor. Pero el texto dice, palabras de Jesús, no todos los que me dicen Señor, Señor entrarán en el reino de los cielos, sino los que de aquellos que me dicen Señor, Señor y hacen mi voluntad, la voluntad de mi Padre que está en los cielos, eso entrará. O sea, no es suficiente decir Señor, Señor, sino que no todo el que me diga Señor, Señor entrará, sino aquellos que hagan la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pregunta, dejemos la preguntita ahí. ¿Qué es hacer la voluntad de Dios? Si hacer la voluntad de Dios es guardar todos los mandamientos de la Biblia, levante la mano el que va a entrar al reino aquí. Yo, el primero que me quedo fuera. ¿Qué es hacer la voluntad de Dios? Porque Él dice, no todo el que me diga Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿Cómo están estos? ¿Cómo les va a ir a esto? ¿Les va a ir bien? ¿Qué más, por hermano? Es de los que decían Señor, Señor. ¿Pero qué más? Además, ¿qué más? ¿Qué más hacían además de decir Señor? Profetizaban en el nombre del Señor, echaban fuera demonios en el nombre del Señor y en el nombre del Señor hicieron muchos milagros. Les pregunto, ¿acaso no anhelamos también eso nosotros? ¿Cristo sana o no? ¿Cristo echa fuera demonios o no? ¿Cristo profetiza o no? Sí, nosotros no tenemos esas manifestaciones. Yo las quisiera. Yo creo que usted también. Quisiéramos ser una iglesia, una comunidad donde los demonios son echados fuera y los enfermos se sanan. Y hay milagros.
Porque el Cristo de la Biblia hace milagros y echa fuera demonios. Y ese Cristo está en nosotros y es el mismo ayer, hoy y por los siglos. En la medida que Cristo comience a vivir en nosotros y en nosotros como comunidad o como congregación, esto va a empezar a ocurrir. Bueno, esta gente, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, y me mostrarán estas manifestaciones. Y mire el 23, y aquí quedamos todos plop. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Qué les dice el Señor? ¿Nunca qué? Nunca os conocí. No está negando que no hayan profetizado. No está diciendo que no sanaron. No está diciendo que no echaron fuera demonios. No está diciendo que no hicieron milagros. Pero lo que le está diciendo es, no los conozco a ustedes. ¿Quiénes son? Ahora, ¿sabe de ellos el Señor? ¿Sabe? Estoy usando el verbo saber para diferenciarlo del verbo conocer. ¿Sabe de ellos? Sí, sabe de ellos porque el Señor lo sabe todo. Pero dice, no los conozco. Saber es diferente de conocer. Yo aquí sé algo de todos los que están aquí, pero hay algunos de ustedes que no los conozco. Sé algunas cosas de ustedes, pero no los conozco. Porque ¿qué implica conocer? Si para yo decir que conozco a alguien, significa que entablé una relación con él, que hemos comido juntos, que somos amigos, que hemos conversado muchas horas, que hemos pasado tiempo juntos. Entonces yo, después de una relación con esa persona, yo podría decir, lo conozco. Si no, sé su nombre, sé que es de aquí, de la congregación de departamental, sé algunas cosas, pero eso no es suficiente para decir que conozco a esa persona. Ahora, yo no me quiero meter en la explicación de este versículo porque la iglesia se ha cabeceado un montón para explicar qué está tratando de decir el Señor. Pero les dije antes que el Señor dijo, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino, sino el que hace mi voluntad. ¿Cuál era la voluntad del Padre? A la luz de cómo terminó el párrafo. ¿Cuál es la voluntad? Fuerte. La voluntad era conocerlo. ¿Hicieron cosas para el Señor? Sí. ¿Hicieron cosas más gloriosas que las que hacemos nosotros? ¿Y cómo es que no hicieron la voluntad del Padre si echaron fuera demonios? ¿Cómo es que no hicieron la voluntad del Padre si sanaron enfermos? ¿Cómo es que no hicieron la voluntad del Padre si profetizaron en el nombre de Cristo, predicaron en el nombre de Cristo? Porque la voluntad del Padre, según el contexto ahí mismo del texto, era conocerlo y no lo conocieron. O por lo menos el Señor no los conoció. Entonces el punto, y ese es el desafío para nosotros, no como juicio, sino como desafío motivador. A mí hasta aquí, ya tengo 70 años, el Señor me va a decir, sanaste a alguien y no sé, voy a tener que recurrir no sé a qué cosa. ¿Te hiciste algún milagrito por ahí? ¿Te tiraste una profecía por ahí? La única profecía que me recuerdo es una que le dije por el Espíritu a Charito hace como no sé cuántos años serán, 20 años o 30 años atrás. Una profecía con respecto a sus hijos. No sé si te acordáis, Charito. ¿Segura? Yo, como las mías son contaditas, las recuerdo. ¿Qué posibilidades voy a tener yo de comparecer ante el Señor? Nunca os conocí.
Ahí mismo, Mateo 25, en el mismo Evangelio de Mateo, ¿recuerdan la parábola de las 10 vírgenes? Dicen los versículos 10 y 11. Mateo 25, 10 al 12, perdón. Pero mientras ellas iban, ¿quién? ¿De quién está hablando ahí? De las 5 insensatas. Se produjo la llegada del esposo para celebrar la boda y no tenían aceite en las lámparas, así que les dijeron vayan a comprar. Partieron a la bomba más cercana, a la Copec, que está aquí arriba del canal. Pero mientras iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él, con el novio, a las bodas y se cerró la puerta. Sigamos. Después vinieron también las otras, las 5 insensatas, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Ya venían con bidones de aceite. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que, ¿qué cosa? No os conozco. Estos textos, sin meterlos a interpretar, a lo menos dicen algo claro para todos nosotros, la importancia de conocerlo. El lujo que no nos podemos dar es no conocerlo. Porque esto es lo grave. El Señor dice, no es que no estuvieron en la iglesia, no es que ustedes no hicieron cosas para mí, no es que aquí, allá, etcétera, etcétera. Tengo un problema con ustedes, no las conozco. Sé todo de ustedes, pero no los conozco. Y aquí estamos en esos textos como del juicio final. Y para el Señor lo importante es eso. La voluntad de mi Padre era que ustedes me conocieran. Eso era lo que no podía faltar. Primera de Corintios 8:3. Primera de Corintios 8:3. ¿Qué tendríamos que hacer para que el Señor nos conozca? ¿Por dónde tendríamos que irnos para que Él no nos diga un día, no te conozco? Aquí hay una pista. Si alguno ama a Dios, ¿qué pasa? Es conocido por Él. O sea, ¿a quién conoce el Señor? Según este texto, ¿a quién conoce el Señor? Al que lo ama. ¿Amas al Señor? ¿Amas al Señor? Porque si amas al Señor, Él jamás te podría decir, no te conozco. Porque el que ama a Dios, el que ama a nuestro Padre, es conocido por Él. Como que para Dios no fuera tan importante lo que haces para Él, las obras que haces, el trabajo que haces para Él, tocar, cantar, predicar, ayudar, visitar, pastorear, enseñar, viajar, hacer evangelismo. Pareciera que para Dios no es tan relevante como que lo ames. ¿Y recuerdan cuál era el primer fruto del Espíritu? El fruto del Espíritu es amor. Amor. ¿Cómo llego a amar a Cristo? ¿Cómo llego a amar a Dios? Conociéndolo. Por eso hemos decidido abocarnos a conocer a Jesucristo, porque en la medida que lo vamos conociendo, lo vamos a ir amando más y más. Nos vamos a ir enamorando de Él, nos vamos a ir apasionando con Él. Él va a ir llenando todo nuestro ser, Él va a ser nuestro tema de conversación. Él va a ser nuestro gozo más grande, Él va a ser nuestra entretención más sublime. Porque Él es hermoso, Él es bello, Él es precioso, Él es grandioso, Él es majestuoso, Él es bendito, Él es santo.
Hasta su santidad es hermosa. ¿No les parece glorioso y bello que a lo menos en esta tierra haya un hombre que es puro y santo, que en él no hay ninguna tiniebla y que él es totalmente luz? Es uno solo, pero qué bueno que a lo menos hay uno. Por eso el Padre, como nos decía anoche, el compartir de anoche, por eso el Padre estaba fascinado con él. Este es mi Hijo amado en el cual tengo alegría. Este es mi Hijo amado en el cual encuentro contentamiento. Este es mi Hijo amado en el cual encuentro satisfacción. El que ama a Dios es conocido por Él. 1 Corintios 13, ya que estamos ahí en el mismo Corintio, avancen hasta el 13. El título de ese capítulo es La preeminencia del amor. Y dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. O sea, podríamos ser una iglesia que habla en lenguas humanas y angélicas y no tener amor, y Dios dice, pura bulla. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Lenguaje fuerte. Pero si nos preguntan a los pastores en nuestro fuero interno, sería extraordinario tener una iglesia así, que traslada los montes. Armaríamos un camino para pasar para Argentina aquí mismo. Córranse para acá un poquito los montes y armamos una carretera aquí mismo. Pero si no tenemos amor, nada somos. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Primera de Juan 4, 7 y 8. Primera de Juan 4, versículos 7 y 8. El 7 dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Que si estamos entendiendo bien esto significa que ojalá pudiésemos ser una iglesia donde veamos sanidades y milagros. Pero si no lo fuésemos, no por culpa del Señor, sino por culpa nuestra, pero somos una iglesia que tiene amor, estamos al otro lado. Tenemos lo fundamental y lo esencial. Podríamos tener lo otro y no tener amor, y entonces de nada nos sirve y nada somos. Pero si no tenemos milagros y sanidades, pero tenemos amor, entonces estamos en el camino correcto. No solo que eso significa que conocemos a Dios, sino que Dios nos conoce también a nosotros. Amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Esa es la parte que quiero resaltar. El que ama conoce a Dios, porque Dios es amor. Todo aquel que ama. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios también es poder, Dios también es justicia, Dios también es santidad. Pero este atributo pasa a ser el fundamental, sin negar que Dios es muchas otras cosas más. Pero porque dice, bueno, si no has llegado a amar, entonces no conoces todavía a Dios, porque Dios es amor. Y el fruto del Espíritu es amor. Pero hay que hacer este camino de conocerlo, hay que hacer este proceso, hay que entrar en este camino.
dejar de canutear, dejar de ser religioso y abocarnos a conocerlo. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Y un último texto, Gálatas 4, 8 al 9. Gálatas 4, 8 al 9. Este está bonito porque tiene ahí una sutileza que se las quiero mostrar y tirar una bomba. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, hubo una época en que no conocíamos a Dios. ¿Qué pasaba en esa época? Por lo menos eso era lo que le pasaba a los Gálatas. Servíais a los que por naturaleza no son dioses. Imagínense, los Gálatas eran paganos, idólatras, que adoraban otros dioses que no son dioses. Más ahora ustedes que fueron salvos, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios. Hace este juego de palabras. Pero ahora, ustedes que están conociendo a Dios, o más bien Dios los está conociendo a ustedes. Porque si yo quiero conocer a Georgina, no tomándola como mi esposa, sino como un hermano más, si yo quiero conocerla a ella, tengo que entrar en relación con ella. Tengo que establecer una comunicación con ella. Tenemos que pasar tiempo juntos y tenemos que conversar mucho y andar y hacer cosas juntos para poder conocernos. Y cuando yo la estoy conociendo, ella también me está conociendo a mí. Esto no va en una sola dirección. Yo la estoy conociendo a ella y paralelamente ella me está conociendo a mí. Y esta es la bombita que quiero tirarle. En la misma medida que yo la estoy conociendo a ella, ella me está conociendo a mí. Yo no la estoy conociendo más de lo que ella me está conociendo a mí. Es como un descubrirse el uno al otro, irse descubriendo. Yo la voy descubriendo a ella y ella me va descubriendo a mí. Es un conocimiento mutuo, recíproco. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirle? Que tú conoces al Señor, o mejor dicho así, el Señor te conoce a ti solo en la misma medida que tú lo conoces a Él. ¿Se entendió la idea? Repito, el Señor te conoce en la misma proporción o en la misma medida en que tú lo conoces a Él. Si tú lo conoces poco, Él te conoce poco. Si tú lo conoces mucho, Él te conoce mucho. Si tú no lo conoces nada, Él no te conoce nada. Aunque sabe todo de ti, pero no te conoce. Pero si yo pasaba todos los días por ahí, sí, pero no te conozco. Sé que eras mi vecino, pero eras un extraño. Nunca comimos juntos, nunca caminamos juntos, nunca conversamos, nunca hicimos nada juntos. Entonces, como este va a ser el criterio final, determinante en el juicio final, tenemos que abocarnos a conocer a Cristo. Y conocer a Cristo significa entrar en una relación con Él. Y no está lejos, hermano. ¿Dónde está Cristo al que tienes que conocer? Aquí, está dentro de ti. Vive contigo, duerme contigo, come contigo, en el sentido que está presente. Entonces necesitas tener esa comunión, esa relación con Él. Y contarle todo, que sepa todo de ti. Y Él te va a ir mostrando todo lo de Él. Y llegaremos a amarle.
y creceremos en amor. Y Él nunca podrá decirnos entonces, nunca te conocí. Nunca te conocí. Nosotros andamos con Cristo las 24 horas del día. Y Cristo va con nosotros donde quiera que vamos. Relaciónate con Él. Si vas en la micro y Él te dice, háblale al que va a tu lado. Y dice, uy, me vino esta palabra para decírsela. Dícesela. Yo vivo chispazos nomás de estas cosas que le estoy hablando. No le estoy hablando porque yo soy experto en esto, sino que junto con ustedes estoy invitándolo. Yo soy el primero que necesita conocer a Cristo. Pero visitando a un hermano en el hospital, el Señor me dio una palabra para la persona que estaba al lado del que fuimos a ver. Y yo le dije a esa persona, ¿sabía usted que Cristo en la cruz del Calvario la sanó de la enfermedad por la cual usted está aquí? Ay, me dijo, me gustaría tanto. Le dije, no, me parece que no me entendió. ¿Usted sabía? Le dije que Cristo en la cruz del Calvario la sanó de esa enfermedad por la cual usted está postrado aquí en la cama. Ay, qué lindo, me dijo. Yo le dije, ¿lo cree? Y me dijo, sí, lo creo. Y entonces oré por ella, pidiéndole al Espíritu Santo que hiciera realidad la cruz en ella. Nosotros andamos, somos Cristo, Cristo anda en nosotros por donde quiera que andamos. Saluda, bendice, amemos, amemos. Dejemos de condenar, dejemos de criticar, dejemos de juzgar, dejemos de pelar, dejemos de hablar cosas negativas. Amemos, ayudemos. Si sabemos de alguien que le pasó algo, vamos y démosle una palabra de ánimo, alentemos. Nosotros no somos mejores que nadie. ¿Qué vamos a andar criticando y juzgando y condenando? No somos mejores que nadie. Yo soy el más necesitado de Cristo. Qué lindo lo que veíamos anoche, Jesús lleno del Espíritu Santo. Me fui con esa palabra yo, Jesús lleno del Espíritu Santo. ¿Qué va a ocurrir con tu vida si Alexis lleno del Espíritu Santo? Si Sonia llena del Espíritu Santo. Si Alberto lleno del Espíritu Santo. ¿Qué va a ocurrir? Va a ser glorioso. Bendito el nombre del Señor. Me quedan 11 minutos para terminar. Y quiero entonces terminar diciendo lo siguiente. Estas son las 3 razones que quería dar. Creo que es suficiente de por qué los invitamos a todos y los desafiamos a todos a abocarnos a conocer a Cristo, a dedicarnos a conocer a Cristo. Porque conocer a Cristo es la vida eterna, porque todas las demandas de Dios son fruto de ese conocimiento, de conocer a Cristo, y porque este va a ser el criterio, al parecer por los textos que vimos, en que Dios va a fijarse cuando comparezcamos ante el tribunal de Cristo. No tanto lo que hiciste, sino cuánto lo conociste. Seguramente a nosotros no va a decirnos jamás, nunca os conocí, porque algo conocemos del Señor. Pero estamos desafiados a crecer. ¿No? Parece que Pedro el que dice, crezcan en la gracia, ¿y en qué más hay que crecer? Crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Crezcan en la gracia y en conocerlo. Para conocer a Jesucristo contamos con 2 elementos divinos. Y con esto cierro.
contamos con dos elementos divinos para conocerlo. Se ve que Dios el Padre y el Señor Jesucristo están interesados en que los conozcamos, porque ha provisto dos recursos divinos, para que tú y yo le conozcamos. ¿Quién me dice cuáles son? Primero, la Sagrada Escritura. Este es un libro que nos permite conocer a Jesucristo. ¿Y el otro? El otro no es un libro. El otro es una persona que nos fue dado, que está aquí, que mora en nosotros. ¿Cómo se llama? El Espíritu Santo. Entonces nos fue dada la Escritura y debiéramos ser gente muy agradecida de que tengamos este libro y hoy día lo tenemos en la versión que queramos y lo tiene en audio y lo puede leer y lo puede oír para conocer a Jesucristo, y tenemos la bendita persona del Espíritu Santo que mora en nosotros para que lo experimentemos. Si fuera solo conocer el libro, conocer a Cristo en el libro, sería como teoría, sería solo como algo, un conocimiento intelectual. Pero dado que nos fue dado el Espíritu Santo, podemos experimentar a ese Cristo que conocemos en la Biblia, que conocemos en la Escritura, lo podemos experimentar, lo podemos vivir por medio del Espíritu Santo. Cuando Pablo ora por los Efesios, dice, pido al Padre de gloria que les dé poder para ser fortalecido en el hombre interior, dice, por su Espíritu, que por el Espíritu Santo nuestro hombre interior sea fortalecido, y luego agrega, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. O sea que el Espíritu Santo, la función del Espíritu Santo no es primordialmente hablar en lenguas, tener poder, sino que es hacer real a Cristo en nosotros. Esa es la función esencial. No digo que lo otro no, por supuesto también, pero en segundo lugar lo otro, lo fundamental es hacer realidad a Cristo en nosotros. Así que vamos leyendo eso que leíamos delante. Volvamos a colocar 1 Corintios 3, pero ahora el 17 y el 18. 1 Corintios 3, el 17 y el 18. El 17, mire, no, de 2 Corintios. El texto que le dije antes que lo usemos como lema. Fíjese, antes de decir, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta la gloria del Señor, antes de decir eso, mire lo que dice en el 17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. La frasecita esa, también que se presta para muchas interpretaciones. El Señor es el Espíritu. Y eso está dicho, si ustedes leen el contexto, está dicho de la Sagrada Escritura, que la Biblia puede ser letra que mata, la Biblia puede ser letra que mata o puede ser espíritu que da vida. ¿Y cuándo la Biblia es espíritu que da vida? ¿Cuándo la Biblia es letra que mata? ¿Y cuándo la Biblia es espíritu que da vida? ¿Cuándo es espíritu que da vida? Cuando usamos la Biblia para conocer al Señor Jesús. Porque el Señor es el Espíritu. Y eso es muy bonito porque quiere decir que el Espíritu Santo va a estar listo, va a estar siempre atento de que si estamos centrados en Cristo, el Espíritu Santo se va a manifestar para dar testimonio de Cristo. Jesucristo es el Espíritu, o el Espíritu Santo se moverá confirmando de que el mensaje de la Escritura es Jesucristo. Pero si usamos la Biblia no para conocer a Jesucristo, no para revelar a Jesucristo, no para predicar a Cristo, no para anunciar a Cristo, es letra que mata. Orad sin cesar. Levante la mano el que ora sin cesar. Listo, los maté a todos.
Y eso es por tirar un mandamiento de 800 que hay. Entonces ¿no hay que orar sin cesar? Sí. Si la vida de Cristo en ti, la vida de Cristo en ti va a producir. Pero tú no puedes guardar eso, tú no puedes cumplir eso. En tu carne. El Señor es el Espíritu, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y ahora el siguiente, y entonces dice, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Ese es el otro recurso que tenemos, el Espíritu Santo que mora en nosotros. Hará realidad a Cristo en nosotros. Cristo será una persona viva, real, resucitada, poderosa por el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, esta es otra cosa que hemos decidido. Vamos a usar la Biblia, vamos a enseñar de la Biblia, vamos a hablar de la Biblia para mostrar a Cristo. No a predicar la Biblia, sino a predicar a Cristo por medio de la Biblia. Y ahí tendríamos que hacer una otra exposición, y no hay tiempo para eso, otra exposición porque el propio libro dice que este libro habla de Cristo, desde Génesis hasta Apocalipsis. Por lo tanto, si este libro fue inspirado por el Espíritu Santo para revelar a Cristo, no lo usemos para otras cosas. Como decía un hermano, si vamos a hablar de Génesis 12, no hablemos de Abraham. ¿Qué me importa a mí quién fue Abraham?, decía el hermano. ¿Qué me importa a mí? ¿El texto habla de Abraham o habla de Cristo? Por supuesto habla de Abraham, pero habla de Abraham para revelar a Cristo. Por lo tanto, el que va a subir a predicar de Génesis 12 tiene que haber estudiado, tiene que haberse pasado tiempo con el Señor hasta descubrir cómo está Cristo ahí. Y no subir a predicar historia. ¿Qué importa la historia de Israel? Importa Cristo. ¿Cómo está Cristo ahí? ¿Cómo está Cristo en la roca? ¿Cómo está Cristo en los sacrificios? ¿Cómo está Cristo en el tabernáculo? ¿Cómo los mandamientos revelan el carácter de Cristo? Etcétera, etcétera. Bendito el nombre del Señor. Tenemos recursos divinos para que tú y yo nos aboquemos a conocer a Jesucristo.